Pimenaya Machikuna, bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro programa Ñukanchik Yachaykunamanta Rimanakui. El día de hoy contamos con la presencia de una compañera, Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia de Bolívar, pero sobre todo una compañera de lucha, una compañera que ha estado permanentemente fortaleciendo el tejido organizativo de la CONAIE y de sus estructuras, ¿no? De sus bases. Entonces, hemos visto importante y necesario como para ir cerrando este año, también para hacer una evaluación de cuáles han sido las leyes que se está aprobando desde la Asamblea, pero sobre todo hacer este análisis de cómo nos afecta, ¿no? Como a la gente común, como decimos, a la gente de calle, cómo es que nos está afectando estas nuevas leyes, porque a veces solo sabemos o casi ni sabemos si se aprueban, no se aprueban, cuáles se aprueban y cuál es realmente el contenido de estas. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, quiero empezar agradeciendo también por este espacio a Litsi. Y yo creo que es importante un poco informar al pueblo ecuatoriano lo que hemos venido realizando en la Asamblea. Yo estoy en la Asamblea desde el periodo corto de la muerte cruzada y este periodo que logramos, algunos dicen la reelección, yo digo que no, porque efectivamente es el primer periodo, tal como establece las normas. En este periodo de casi 6-7 meses, debo señalar que como Asamblea Nacional, y siendo muy objetiva, diríamos que le quedamos debiendo muchísimo al país. Se han aprobado alrededor de 6 proyectos de leyes económicas que deberían ser leyes que contribuyan al pueblo ecuatoriano, pero desafortunadamente no aportan. No va a resolver los problemas del agricultor, no va a resolver los problemas de los jóvenes, no va a resolver el tema de la inseguridad, no va a resolver los problemas de los emprendedores, tampoco va a resolver los problemas de los trabajadores, los servidores públicos, para nada. Como decía, la primera ley que desafortunadamente se aprobó es la Ley de Solidaridad Nacional. Con esa ley lo que se buscaba es darle mucho más poder al presidente de la República y se abría un camino por ejemplo, para poder allanar los domicilios de cualquier ecuatoriano bajo el justificativo que es parte de un grupo armado organizado. Y en esta ley, ¿qué es lo que se establecía como concepto para decir qué es el grupo armado organizado? Simplemente se estableció que el grupo armado organizado es el conjunto de 2 o más personas. O sea, nosotros permanentemente estamos en reuniones, en asambleas, no de 2 o de 3 personas, sino 50, 100, 200 personas. Tranquilamente podríamos ser considerados parte del grupo armado organizado, pueden allanar nuestros domicilios sin orden judicial, pueden detenernos igual sin orden judicial, se establecía también el indulto anticipado, o sea que si un militar, si un policía detiene a una persona y resulta que le desaparecen, por ejemplo, el caso de las Malvinas, 4 niños desaparecidos y luego se les encuentra incinerados, y ahí el policía o el militar simplemente no tiene ninguna responsabilidad, porque de paso ya tiene el indulto anticipado, que es una figura totalmente inconstitucional, va contra los instrumentos internacionales y es una manera de proteger el cometimiento de cualquier delito, ¿no es cierto? Entonces, también está ahí que el presidente puede declarar a través de decreto ejecutivo que en un sitio hay conflicto armado. ¿Y qué es el conflicto armado? O sea, primero la Corte Constitucional ha señalado claramente que aquí en Ecuador no hay, primero, grupos armados organizados. Y segundo, no hay un conflicto armado, pues no hay aquí en Ecuador. Pero resulta que en esta ley se dejaba abierto la posibilidad que el presidente declare que hay en un sitio determinado conflicto armado y con eso la policía, los militares podían hacer lo que a bien tenga. Entonces era totalmente peligroso. Lo bueno es que
se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional ya la declaró inconstitucional, ¿no es cierto? Pero lo grave es que algunos articulados de esta iniciativa, de esta ley, fueron incorporadas y claro, se armó otro proyecto de ley que se llama ahora Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, que ya fue aprobada desafortunadamente. Personalmente voté en contra porque es una ley que no beneficia al pueblo ecuatoriano. ¿A quiénes beneficia esta ley? A los grupos económicos, porque en esa ley, ¿qué es lo que se dice? Que los grupos económicos, los grandes empresarios pueden donar un bien, sea nuevo o en buen estado, y a cambio de esa donación van a tener la reducción del 30% del impuesto a la renta. ¿Qué tal si un empresario debe $1 millón? Por ese $1 millón regala un carrito de unos $50,000 y a cambio por los 50,000 tiene ya la reducción del 30%, o sea, se beneficia de $250,000. O sea, eso es lo que está en esa ley. Y por otro lado también, yo digo, esta ley posibilita una privatización camuflada, porque mientras más inyectan recursos económicos del sector privado, van a ser ellos los que controlan pues las Fuerzas Armadas y todo el tema de la seguridad. Y el Estado se convierte en un mendigo y evade de paso la responsabilidad que tiene de garantizar la seguridad para todos los ecuatorianos, conforme establece el artículo 3 de la Constitución. Entonces, solo he hablado de una ley y aquí hay otras leyes que desafortunadamente tienen la misma característica, que es violatoria a los derechos constitucionales, que se alejan de los preceptos de los instrumentos internacionales, se va contra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Sí, no, muchas gracias. Justo es también como este discurso que ha venido teniendo el Estado de que estamos en guerra, de que hay mucho conflicto, que hay mucha violencia y las cifras nos dan la razón, ¿no? Sí hay violencia, hay muchísimos más homicidios comparados con el año pasado en el transcurso de este año. Sin embargo, como generar este discurso de miedo hacia la población les da les abre la puerta para que se aprueben estas leyes que supuestamente nos benefician en cuanto a seguridad. Sin embargo, nos quitan otros derechos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos otros derechos? ¿Cuáles serían también estas otras leyes que están aprobando como con esa urgencia de decir que necesitamos, pero no nos están dando de verdad lo que necesitamos, sino como es un juego de palabras nada más, ¿no? Efectivamente, la narrativa que se ha posicionado en el país es que estamos viviendo una inseguridad y a costa de esa inseguridad han posibilitado la aprobación de estas leyes que han sido totalmente tramposas. Como señalo, no es que beneficie al pueblo ecuatoriano, no está encaminado para recuperar la paz y la seguridad en el país. Al contrario, son para beneficiar a ciertos grupos, como señalaba la Ley de Solidaridad Nacional. La solidaridad nacional era con los grandes grupos económicos, porque en esa iniciativa que ya se aprobó y que ahora está declarada inconstitucional, estaba previsto que los grupos económicos pueden donar a la policía o a las Fuerzas Armadas. Y eso es, como decía hace rato, crear un Estado mendigo y beneficiar a los grandes grupos económicos. Situación que lo han logrado porque ya se aprobó, como decía, la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía. También se aprobó la Ley de Inteligencia. La Ley de Inteligencia que también es atentatoria a los derechos. Abre el camino al espionaje, o sea, pueden acceder a nuestra información, a nuestros teléfonos, a nuestras bases de datos que tengamos. Los medios de comunicación podrán tener su información, pero tranquilamente, por decisión de la autoridad de la inteligencia, tranquilamente pueden acceder, sin orden judicial. Eso está previsto en la Ley de Inteligencia. Igual ahí está también establecido que, imagínense, los fondos que se utilice para la inteligencia
no van a ser sujetos de transparentación. Casi estaríamos frente a los fondos reservados más o menos, y que hay una disposición que se dejó ahí que la Contraloría podría hacer un examen de esos fondos, pero concluido ese examen, inmediatamente tenían la obligación de incinerar toda esa información. Entonces, no se podía acceder a conocer, como por ejemplo la Asamblea tiene la atribución de fiscalizar, y a partir de la fiscalización conocer cuánto se invirtió, por ejemplo, para hacer inteligencia. Y resulta que no se podía hacer, no se podía hacer, y eso está establecido. O sea, no se puede hacer porque esa ley todavía está vigente. Entonces, esa ley de inteligencia lo único que posibilita es hacer espionaje de manera ilegal, o sea, acceder a toda nuestra información, lo cual es totalmente peligroso en un Estado constitucional de derechos y justicia como es el nuestro. La otra ley que se aprobó es la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. Primero, esta ley es, ustedes pueden escuchar, es de áreas protegidas. En el país hay alrededor más o menos de 75 áreas protegidas. Y en estas áreas protegidas no están pues solo los animalitos, las plantitas, no. Están también pueblos y nacionalidades indígenas. Pero resulta que, de acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 57 se establece con suficiente claridad que si se va a adoptar leyes que va a afectar a los derechos de los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados previa a la adopción de esa normativa y lo que se llama la consulta prelegislativa. Por ende, en las áreas protegidas están viviendo los pueblos y las nacionalidades. Por ende, se requería hacer esta consulta prelegislativa y no se lo hizo. No se hizo este proceso de consulta prelegislativa. Y me acuerdo uno de los asambleístas que de paso entró por Pachacuti y decía, es que en leyes de urgencia económica no se necesita hacer una consulta prelegislativa, lo cual es totalmente bárbaro y desde ahí es inconstitucional esta ley. ¿Qué más? En esta ley también se abre el camino hacia la privatización. ¿Por qué? Porque se establece que la administración, de acuerdo a la Constitución, la administración, protección de todas las áreas protegidas es responsabilidad exclusiva del Estado y de los pueblos que están viviendo en esos espacios. Y no hay posibilidad de acceder para el sector privado. Pero ahí, en esta ley, se deja abierto que se puede concesionar las áreas protegidas. Entonces, a sectores privados. Eso implica, no sé si se acuerdan, pero hace más de un año la primera dama, la señora Lavinia Balbonesi, se acordarán que quiso construir un hotel allá en la costa, en Olón, y no se logró porque el pueblo se levantó, porque a nivel nacional se protestó, porque eran áreas sensibles y que no se podía hacer. Pues ahora, más bien dicho, diríamos que esta ley de fortalecimiento de áreas protegidas es una ley para que ella y otros hagan lo que quiso hacer en su momento. O sea, primero, entregar a manos privados. Segundo, podrán levantar infraestructuras, podrán hacer lo que a bien tengan dentro de las áreas protegidas, porque hay una disposición que se establece que podrán construir y hacer infraestructura. O sea, ¿dónde queda el sentido de haberse declarado en su momento que son áreas protegidas? Al declararse áreas protegidas son, así como la palabra dice, protegidas, se tienen que proteger. En esas áreas no es posible casi ni siquiera meter un animal. O sea, yo me acuerdo hace años me fui a un parque nacional y no pudimos entrar por mi perrito porque simplemente altera toda la vida en esos espacios. Ahí hay especies que están en proceso de extinción, que necesitan cuidado, y resulta que con esta ley
se rompe ese carácter de protección y cuidado de las áreas protegidas. Principalmente, como acabo de señalar, no se aplicó la consulta prelegislativa. Por otro lado, en esta ley también se incorporó una disposición legal donde se perdona las deudas a los que tienen préstamos y que no han podido pagar a CFN, a la Corporación Financiera Nacional. Ahí nos preguntábamos, ¿qué tiene que ver? Primero, áreas protegidas. Segundo, el tema de las deudas. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero eso es lo que se hizo, lamentablemente. Entonces, con esa ley, nuevamente se termina afectando el principio constitucional de no privatización y se deja abierta la posibilidad de entregar a los sectores privados las áreas protegidas, incluidos los pueblos que viven ahí. Entonces, eso es lo lamentable de esta ley. La otra ley que se aprobó es la Ley de Integridad Pública. Esa es una ley, con esta ley se reforma alrededor de 20 leyes. O sea, es una ley fanesca que yo en su momento lo había dicho. Se violentan varios derechos, se termina afectando los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, se atenta contra el derecho a la estabilidad laboral, se atenta a los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, se atenta también con el tema de la independencia judicial. Con esa ley también se perdona a los grandes deudores, ¿no es cierto?, a los grandes grupos económicos que están esperando que cambie de gobierno para poder beneficiarse y no pagar el impuesto. Y resulta que con esa ley terminaron beneficiándose porque se estableció en una de las disposiciones que quienes no han pagado el impuesto y están debiendo hasta diciembre 2024 simplemente quedan liberados. O sea, por eso siempre digo que los grupos económicos grandes quieren llegar al poder para beneficiarse con leyes de esta naturaleza, ¿no es cierto? ¿Qué más? Con esta ley se desvinculó a casi 7,000 servidores públicos porque se estableció que se va a hacer una evaluación permanente. O sea, y no se estableció cuáles son los parámetros para la evaluación. O sea, simplemente evaluar y de hecho sin evaluación se les desvinculó con esta ley, ¿no es cierto? Usted conoce que de acuerdo a la Constitución de la República se garantiza, primero, que el trabajo es un derecho humano. Segundo, que se debe garantizar la estabilidad laboral para propiciar que las personas, que las familias tengan una estabilidad económica, que tengan un proyecto de vida, ¿no es cierto? Pero resulta que con esta ley, el momento que le dice usted, todos los funcionarios, sin excepción alguna, quedan sometidos a una evaluación permanente y si no sacan ciertos puntajes afuera, se acaba de romper con esta estabilidad laboral. Entonces, es una ley bastante fuerte. El otro tema que también afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes es que de acuerdo a la normativa, en este caso al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y conforme establece la Constitución de la República, los niños, los adolescentes que cometan delitos tienen un procedimiento propio, ¿no es cierto? No se le puede sancionar de la misma forma que a un adulto. ¿Y es por qué? Porque los niños y los adolescentes están recién creciendo y es posible, bueno, hay estudios que demuestran que si un niño, una niña, un adolescente ha cometido un daño o un delito, es posible recuperarle, es posible rehabilitarle. En ese sentido, a nivel internacional, en normas, se ha establecido que las sanciones a los menores o a los niños, a los adolescentes, tienen que ser mucho menos que los adultos, pero resulta que con esta ley se terminó acabando con aquello y se estableció
que se aplicará los mismos procedimientos de juzgamiento, sea en los adultos y en los adolescentes, ¿no es cierto?, infractor, lo cual es un retroceso, es una regresión de derechos, es una afectación a los derechos de los adolescentes. Y ahí nuestra preocupación era que, ¿cómo es posible que se esté pensando homogenizar la normativa penal para castigar con esa misma dureza a los adolescentes, cuando lo que debería preocuparse el Estado en sí es resolver los problemas, la desigualdad, la injusticia social que todavía permanece, pero no, están mirando como la única opción encarcelar, y si es posible iguales a los adolescentes y a los adultos. Es muy, muy complicado. También en esta normativa se estableció que el Consejo de la Judicatura puede declararse en estado de emergencia, y a consecuencia de la declaratoria de estado de emergencia, ellos podían sacar fiscales, jueces que les molesten sin ninguna evaluación y designar jueces y fiscales como a bien tengan. Entonces, eso no es fortalecer el sistema de administración de justicia. Al contrario, lo que posibilita es un debilitamiento. Los jueces, los fiscales, sí necesitan que se les garantice una total independencia para que hagan un proceso realmente correcto, transparente. Pero con estas medidas de que se declare en estado de emergencia y a consecuencia de aquello pueden votarles de la noche a la mañana, genera simplemente una inestabilidad y no fortalece para nada el sistema de administración de justicia. Sí, muchas gracias. Es realmente una información súper valiosa que yo me quedé callada porque realmente, como le decía, no conocemos, normalmente solo sabemos que medio se aprueba una ley, en las noticias nos enteramos de muy poco, pero como dice, estas leyes son demasiado, como dice, chofanescas, ¿no? Van de varios temas que van ahí metidos, entonces la gente también nos confundimos, no sabemos qué está pasando con nuestros derechos, ¿no? Y por eso recalco la importancia de que deberíamos de siempre conocerlos, pero sin embargo es esto también de que es demasiada información como para digerirla y necesitamos de alguien que nos vaya guiando, ¿no? Como usted, que ahora nos acompaña. Que sí. No, siempre es un gusto. Decía, por ejemplo, ya he hablado de varias. Hay otra ley también que se aprobó, es la ley de fortalecimiento crediticio. La palabra es muy interesante, es lo que siempre hemos dicho. Los títulos son muy interesantes, pero el contenido es totalmente que va en contra de la norma constitucional. Esta ley de fortalecimiento crediticio termina modificando las normas del IES, o sea, del Instituto de Seguridad Social, y del BIES. Y esta ley abre el camino hacia la privatización. O sea, en esta ley ya se deja establecido que se puede entregar tanto la cartera quirografaria, prendaria, hipotecaria del IES y del BIES a la banca privada, sea nacional o extranjera. ¿Eso qué se llama? Eso es privatizar, eso es entregar los fondos de los asegurados, de usted, de todos nosotros, al sector privado. Eso va a generar, primero, una inestabilidad, segundo, un riesgo inminente que podríamos sufrir todos los asegurados. También se establece en una de las disposiciones legales que el IES y el BIES puede pignorar, dice, es una palabra técnica, pero pignorar es empeñar, o sea, dice, puede entregar el patrimonio a cambio de captar o de obtener créditos para el IES. Pero el IES no necesita de créditos, lo que necesita es que el Estado, que es uno de los deudores, de los mayores deudores, le paguen, y con eso tranquilamente se podría resolver los distintos problemas que está atravesando el IES. Entonces, con esta normativa realmente se estaría atentando y poniendo en riesgo los fondos de todos los asegurados, porque se abre el camino hacia la privatización, situación que va contra
este principio constitucional que no se puede privatizar. Entonces, por eso querían también reformar la Constitución de la República, ¿no es cierto? Entonces, esa es la otra ley. La otra ley que se aprobó también es la ley de transparencia social. Igual es otra palabra muy bonita, transparencia social. Pero ¿para qué es esta ley? Esta ley, en cambio, es para perseguir y someter a las organizaciones sociales sin fines de lucro. Imagínese que en esta ley se establece que todas las organizaciones sin fines de lucro tienen que estar sometidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo cual es totalmente absurdo, porque si es una organización social sin fines de lucro, no tiene recursos económicos, o sea, ¿y para qué les pone que, o se establece que sean sometidas a la superintendencia? O sea, es absurdo. Lo otro es también que deben estar sometidos al control y rendir cuentas al Ministerio de Gobierno. Imagínense. También se establece disposiciones que dice que la superintendencia y el Estado en sí pueden bloquear las cuentas, pueden confiscar las cuentas y los recursos económicos que tengan las organizaciones sociales sin fines de lucro. Y ya salió el reglamento, y en el reglamento está estableciendo que las organizaciones sociales sin fines de lucro no podrán participar en actividades que atenten a la minería legal. O sea, por eso yo decía, esa ley es totalmente tramposa, es para perseguir a las organizaciones, para impedir la organización, es una ley que violenta el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y claro, algunos no piensan que esta ley no les va a afectar. Y yo digo que sí nos afecta, porque todas las organizaciones que existen a lo largo del país y que están en nuestras comunidades, somos organizaciones sociales sin fines de lucro, y por ende nos afecta esta normativa, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra herramienta, y a consecuencia de esa ley se acordará que en plena movilización, en pleno paro, se inmovilizó las cuentas de las organizaciones, se inmovilizó cuentas de dirigentes, de algunos compañeros y compañeras que ni siquiera son dirigentes, pero son activos al interior de las organizaciones, fueron bloqueadas a consecuencia de esta ley. La otra ley, la última que se aprobó, es la ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, que ya señalaba al inicio, con el cual se beneficia a los grandes grupos económicos con la reducción del 30% del impuesto a la renta. O sea, eso posibilita que se dé una evasión tributaria, y por otro lado que se afecta a la caja fiscal. Si se supone que nos faltan recursos económicos y que necesitamos recursos para resolver los temas de la salud, de la educación, de la inseguridad, lo mínimo que debe hacer un presidente es cobrar hasta el último centavo e impedir que se siga evadiendo, y resulta que aquí no. Entonces son estas leyes realmente inconstitucionales que se han aprobado. Personalmente he votado en contra de todas estas leyes. No puedo ser cómplice de la aprobación de leyes que van a terminar afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, en la asamblea desde el oficialismo se decía, si no apoyan esta ley, simplemente son parte de la mafia. Y decíamos, nosotros no somos de la mafia, somos personas que venimos de abajo, representamos a la gran mayoría, no somos parte de la mafia, pero tampoco somos ignorantes como para apoyar estas iniciativas que violentan los derechos de la gran mayoría, que no benefician ni contribuyen a resolver los problemas ni de la salud, ni de la educación, ni de la inseguridad, no posibilita la creación de empleo. Al contrario, se deja abierto la posibilidad de afectar los derechos de todos y de todas. Sí,
Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente una información, como digo, valiosa. Y sobre todo esto, ¿no? De ir entendiendo de que sí son leyes que parecen como muy lejanas, pero realmente nos afectan. Sobre todo, por ejemplo, me queda sonando el tema de que se va a invadir territorios protegidos, espacios que han sido declarados, como ya lo decía, protegidos, pero porque están ahí recursos valiosos, ¿no? Tanto naturales como incluso culturales también. Además del tema de los recursos que el Estado deja de recibir, ¿no? De los impuestos que nos están cobrando, y que al final eso sí nos golpea a todos y muy directamente, porque somos nosotros los que no encontramos medicinas en los hospitales, a nosotros a los que se nos reduce el presupuesto para la educación, y hay más estudiantes más jóvenes que van a quedar sin acceso a la educación superior, por ejemplo, ya que en este nuevo periodo se ha reducido también la inversión para educación superior. Entonces, sí son temas que parecen lejanos, pero realmente están muy cercanos, nos golpean directamente, y va a generar también que siga habiendo mayor exclusión, mayor empobrecimiento de la sociedad. Entonces, recalco, tenemos que estar como más pendientes, y ahora sería la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué, como ciudadanos, qué hacemos? ¿Cómo retrocedemos de estas atroces leyes que se han ido aprobando? ¿Cuál es el camino para no perdernos? Hay que decir que a lo largo de la historia yo no he conocido que existan tantas demandas de inconstitucionalidad. Ahorita está en la Corte Constitucional más de 30 demandas, y es la Corte Constitucional la que va a tener esta posibilidad de decirle a la Asamblea: estas leyes son atroces, estas leyes violentan principios, violentan derechos, violentan garantías constitucionales, que no se han respetado la consulta prelegislativa, entre otros. Así que la Corte Constitucional tiene esta tarea, y esperemos. Hasta el momento ya hay 2 leyes que se han declarado inconstitucionales. La una es la Ley de Solidaridad Nacional y la otra es la Ley de Integridad Pública. Sin embargo, lo que sí debo señalar es que, si bien es cierto, ya la Ley de Solidaridad fue declarada inconstitucional, pero ¿qué hicieron? Cogieron los artículos, o sea, ciertos articulados que contenía esta ley, y ya fue aprobada dentro de este título de Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo se está haciendo con los articulados de la Ley de Integridad Pública. Ahí está el tema de la evaluación permanente a los servidores públicos, la posibilidad de desvincularles. Todos esos articulados ya han sido incorporados en otro proyecto de ley que está en trámite, que se llama Ley de Fortalecimiento de los Derechos Laborales del Sector Público y Privado, pero de fortalecimiento de los derechos laborales no tiene nada, porque se recoge, como acabo de señalar, estas disposiciones, y nuevamente se está posibilitando violentar el derecho a la estabilidad laboral, se está estableciendo esta evaluación continua, pero no se establecen los parámetros, y el momento que no se establecen los parámetros totalmente claros, más bien se abre el camino, y para mí personalmente sería una apertura al despido indirecto, ¿no es cierto? También se establece una disposición legal donde dice que a partir de un informe tranquilamente se puede suprimir los cargos, los puestos, ¿no es cierto? Esto tiene mucha conexión con la evaluación permanente. O sea, hay algunos que dicen: no, pero está bien que se evalúe. Yo también estoy de acuerdo que los servidores públicos tienen que ser evaluados permanentemente, pero con parámetros totalmente claros, para que usted sepa: me evaluó y he sacado un mal puntaje, pero por esto. O sea, que sepan los servidores cuáles son los parámetros, pero en esta ley no se está estableciendo aquello, y eso deja a la discrecionalidad, y que tranquilamente se desvincule a un sinnúmero de funcionarios. Y decía, hay algunos que han dicho: es bueno que salgan porque tengo posibilidad de entrar. No,
está conectado la evaluación y por otro lado la supresión de partidas. Entonces, esto va conectado con las políticas y las condiciones impuestas desde el Fondo Monetario Internacional. Una de las condiciones impuestas es la reducción del Estado. O sea, dice que el Estado, para el Fondo Monetario Internacional y otros, el Estado es muy obeso, está muy gordo, es muy grande, por lo tanto hay que reducir. ¿Y cómo quieren reducir? Desvinculando y botándoles a la calle a los trabajadores, a los servidores públicos. Ese no es el camino, ¿no es cierto? En ese sentido está este proyecto de ley en trámite, así que la labor del pueblo ecuatoriano es quizás participar, diríamos, activamente en estos procesos que está llevando adelante la Asamblea, para que ustedes sean testigos de qué leyes desastrosas se están aprobando. En este periodo de casi 7 meses se han aprobado alrededor de 13 leyes, pero de las 13 leyes, 7 han sido remitidas desde el Ejecutivo. O sea, la Asamblea por sí no ha tramitado las iniciativas que hemos presentado desde el resto de legisladores. Al contrario, se ha convertido en una oficina de tramitología de leyes del Ejecutivo únicamente. Entonces, y lo más grave, como acabo de señalar, ninguna de estas leyes que han sido aprobadas y que ahora mismo están vigentes no contribuyen a resolver los distintos problemas. Así que el pueblo ecuatoriano yo creo que tiene que involucrarse mucho más. No limitarse, si bien es cierto, uno de los derechos políticos que tenemos nosotros es ir a sufragar el día de las elecciones, vamos, elegimos y ahí nos olvidamos, y eso no debe ser así. Ustedes, todo el pueblo ecuatoriano, tiene que estar permanentemente vigilando, exigiendo rendición de cuentas. ¿Qué estamos haciendo los asambleístas? ¿Qué estamos haciendo los alcaldes, los prefectos, entre otras autoridades? Caso contrario, lamentablemente va a seguir ocurriendo lo que hasta ahora. Miren, ahora mismo la asamblea son pocos los que tienen compromiso con la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y eso nos ha hecho que votemos en contra de estas leyes, porque yo personalmente jamás podría ser cómplice de estas leyes que van a terminar afectando a todo el pueblo ecuatoriano. Sí, muchísimas gracias. Y quedémonos con esto, ¿no? De estar partícipes, de siempre estar pidiendo nuestra rendición de cuentas, como dicen, porque somos nosotros quienes los elegimos, quienes los pusimos en su momento en este lugar. Y también tenemos también esa obligación, ¿no? De mirar a quienes elegimos también, para que no nos suceda esto nuevamente, de mirar, ¿no? Que, o sea, a veces dicen, ¿no? Que como él ya es rico, él ya tiene, ¿para qué va a robar? Él va a hacer un buen gobierno, era el discurso, pero estamos mirando que siempre estos grupos de poder llegan al poder precisamente para fortalecerse ellos mismos, para beneficiarse, como lo estamos viendo ahora con estas leyes. Entonces sí, participemos y también miremos bien a quienes estamos poniendo en estos espacios de poder. Muchísimas gracias, compañera, por su tiempo, por explicarnos, porque como decía, realmente es como alejado el tema de escuchar las leyes, pero sabiéndolo, nos están golpeando y necesitamos tener este conocimiento. Gracias por acompañarnos. No, más bien gracias a ustedes, y efectivamente yo creo que es importante que los movimientos políticos, los partidos políticos escojan mejores a sus candidatos para que lleguen a estos espacios gente comprometida con la mayoría del pueblo ecuatoriano. No gente que venga probablemente con ambiciones e intereses muy personales, y que realmente vengan conociendo la problemática de su pueblo, de su comunidad, de su sector, y vengan a luchar, porque se supone que en la asamblea estamos para materializar los derechos que están consagrados en la Constitución de la República. No venimos para buscar la regresión de derechos, sino para lograr mejorar la vida de todo el pueblo ecuatoriano. Pero desafortunadamente, al llegar, no todos continúan con esos objetivos, sino que se pierden en el camino, priorizan más sus intereses muy, muy particulares y quizás sus prebendas, entre otros, ¿no es cierto?
Y por mi parte siempre estaré informando, aprovechando todos los espacios de las leyes desastrosas que se han aprobado, pero también estamos ahí luchando para que nuestras iniciativas sean parte de esta agenda legislativa. Lamentablemente, los proyectos que he presentado hasta el momento son 13 proyectos que he presentado, de los cuales 3 ya han sido aprobados, pero el resto, como la ley de protección de páramos, la ley de aguas, la ley de consulta previa libre informada, todos estos proyectos están ahí esperando. Así que vamos a seguir exigiendo. Lo otro, yo creo que sí, el pueblo ecuatoriano tiene que aprender a escoger bien sus autoridades. Y como bien dice usted, se escoge, es que este tiene mucho dinero y estoy segura que no va a robar. Pues no, ellos entran y como acabo de hacer el relato, en varias de estas leyes inconstitucionales que se han aprobado, precisamente se benefician, logran el perdón de sus deudas que deberían pagar hasta el último centavo, pero no, ellos están esperando llegar al poder para hacer una ley y así beneficiarse. Así que no es bueno escoger porque tiene dinero o porque son guapos o simpáticos y resulta que no tienen nada que ofrecer. Ahora mismo vemos que no hay un plan. Yo siento que no hay un plan de gobierno y precisamente por eso estamos como estamos, en una situación muy crítica. Esperemos que el próximo año realmente todas las autoridades empiecen a demostrar que le quieren al país y que tienen la voluntad política de resolver los grandes problemas que están afectando al de a pie. Yo creo que a todos nos duele que los hospitales estén en una crisis, tengan que luchar el pueblo que está enfermo, tratando de luchar días y días para lograr conseguir una cama. Y si quiere intervenir, necesita una intervención quirúrgica, comprar de su bolsillo para que posibiliten aquello. La educación ha sufrido una reducción enorme en el presupuesto, inclusive la educación superior. Ahí son golpeados los jóvenes. Los jóvenes quienes creyeron en el actual mandatario están siendo golpeados. No ha habido una posibilidad de crear un empleo, no hay nada. O sea, por eso digo, la Asamblea lamentablemente le está debiendo muchísimo al país, pero no por todos. Nosotros sí hemos venido a trabajar, hemos presentado proyectos de leyes para resolver el tema de educación, salud, empleo, seguridad, protección de la naturaleza. Sin embargo, como no tenemos la mayoría, es bastante complicado. Pero ahí seguimos en la lucha. Muchísimas gracias a usted y a todo el ITSI. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, Amauta Runacunapac, Yachay.